Mucho se ha dicho de Azrael, como entidad que se mueve entre diferentes planos espirituales con la intención de guiar a las almas de los fallecidos y los que están por fallecer, para ser juzgados por sus acciones. Así también se ha hablado del sincretismo que le ha hecho adquirir connotaciones malévolas, que lo elevan al plano de un ser pesadillesco que en feligreses pocos ilustrados ha provocado la confusión de asimilarlo con la Santa Muerte. En este sentido, no es mi intención copiar el trabajo de otros youtubers, blogueros y escritores en la web, por lo que trataré de realizar un resumen de un compilado de ideas constantemente replicado de texto en texto. Es por ello que hoy le daremos la bienvenida a los más grandes secretos de Azrael, la procedencia del arcángel, guía de los espíritus. Como ya dije, Azrael es una entidad que ha trascendido tiempos y culturas, por lo que su origen se entiende como un encuentro transversal entre ellas, y no a través de un prototipo de una cultura determinada. De lo que sí podemos estar seguros es que sus alusiones más antiguas se centran en el tema de la inexorabilidad de la muerte, y que su forma textual favorita es el apólogo, es decir, una narración en verso y prosa de carácter didáctico y o moralizante que con frecuencia personaliza seres abstractos. Este tipo de texto posee orígenes antiguos en las culturas orientales hindú y persa, y las semíticas, arábicas y hebraicas. En la literatura judeo-talmúdica es muy común su uso debido a ser una herramienta que permite a los rabinos enseñar la interpretación de los textos religiosos. Azrael en su interpretación etimológica. Azrael es un nombre que deriva de la palabra árabe Israel, que significa aquel a quien Dios ayuda. Tiene la característica de ser nombrado a través de múltiples otros nombres, tales como Azrael, Ashriel, Azaril, Asriel y Ashrael en la tradición judaica. También es llamado Abu Yaria por algunos musulmanes y Mordad entre los persas. En el Islam no aparece este nombre en ninguna parte del Corán, ni en ningún hadiz, es decir, hadiz es un dicho o conversación que para el Islam representa los dichos y las acciones del profeta Mahoma, relatadas por sus compañeros y compiladas por aquellos sabios que les sucedieron. A pesar de lo anterior, sí aparece la figura del ángel de la muerte, o en su traducción, Malak al-Maut, siendo Israel solo un nombre atribuido sin base en la fe islámica, específicamente con la aparición del sufismo. Otros de los nombres que se le atribuyen son Baltasar, en relación etimológica a Baal, cuando se le asocia a una esencia demoníaca, y Osriel, uno de los 3 arcángeles enviados a la tierra por Dios para castigar a Sadum y Amurra, Sodoma y Gomorra, entidad que es anunciada como precursora del nacimiento de los vampiros en tribus sociales contemporáneas. Como acotación, tanto Azrael como Osriel son relacionados a través de la lógica de estudiosos del libro de Locke al arcángel Zariel. En el plano judeo-cristiano se nombran 4 arcángeles que cumplen el rango de muerte al igual que Azrael, que son Michael, Gabriel, Samael y Zariel. En la erudición rabínica existe una lista de 14 ángeles de muerte, como veremos a continuación. Yetzalhara, Adriel, Yehudiel, Abadón, Samael, Azrael, Metatron, Gabriel, Maschid, Ema, Ha-Mabed de Malach, Castiel, Kesef y Leviatán. También posee títulos tales como Ángel de los registros acásicos o acásicos,
neologismo acuñado por la teósofa británica Annie Besant, que proviene del antiguo sánscrito indio akasa. Esta palabra significa éter, es decir, un fluido intangible, inmaterial y sutil que los antiguos hinduistas suponían que penetraba todo el universo y sería el peculiar vehículo del sonido de la vida. En el ocultismo se le llama ángel de los espíritus, porque monitorea el estado y la ubicación de las almas independientemente de su forma o dimensión. Por otro lado, también se le llama arcángel de la transición, porque ayuda al ser humano en el difícil tránsito de la muerte, es decir, en la aceptación de ella, en el periodo de agonía cercano a ella y en el proceso de reencarnación o reubicación posterior a ella. Aparece también en los escritos del hereje cristiano Marción, donde es mencionado como el ángel de la ley de Moisés, debido a que cumple la función de manejar el alma de los sacrificios que duraron hasta la muerte de Jesús. En los tiempos actuales aparece en el libro de Samael, donde se nos revela como el ángel de la muerte de la vida y de la vida de la muerte, símbolo con el que aparece también en el Adama. Rasgos característicos de Azrael en las diferentes religiones. Dentro de su apariencia, en el Islam, se le describe como un ángel de 70.000 pies de altura y 4.000 alas, cubierto de tantos ojos y alas como personas hay en la tierra, que simbólicamente hace referencia a su función cegadora de almas. En otras representaciones se ilustra acompañado de un bebé, o bien como un esqueleto con espada y guadaña, coronado de rosas o flores primaverales, es decir, un símbolo de la muerte y nacimiento respectivamente. Posee también una sotana larga, con capucha de color negro debido a que el negro ha sido el color arquetípico de la muerte en diversas culturas. En la narrativa judaica, adquiere la forma de acuerdo a las creencias, actos y fe de las personas a las que visita, a diferencia de los Midrash, de la misma procedencia, que lo describen con una luz blanquecina, no como la de Gabriel, sino de color mortecino. Como hemos visto hasta ahora, Azrael no se puede derivar de un solo núcleo religioso, debido a que el estudio de su presencia en los textos bíblicos no posee una referencia directa en los primeros textos, por lo que asumir que su nacimiento es islámico es incurrir en un atrevimiento investigativo. Por lo demás, el reconocimiento narrativo de este arcángel se finalizará en un próximo video que completará esta breve investigación. Concluyendo, quiero hacer un agradecimiento al usuario El Loco Yankee de Chile que me dio el tema de este vídeo. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, dale like y comparte. Subiré videos cada semana. Logomaquia. Contemplar el pasado para comprender el futuro.